Cuéntanos tus antecedentes profesionales y qué te llevó a interesarte en la medicina mente-cuerpo. Tengo un doctorado en química orgánica. No tiene nada que ver con alimentos. Es como jugar al Lego, el juego de niños, pero lo hacemos con átomos. Con los Legos tomabas un bloque amarillo, uno verde, uno azul, uno blanco y construías una estructura. Un químico orgánico hace exactamente lo mismo, salvo que los bloques del Lego son átomos, por lo que cogeremos un puñado de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, etc. y crearemos una forma geométrica particular con un conjunto de cualidades. Las personas como yo acabamos en la industria farmacéutica. Trabajé para una de las mayores compañías farmacéuticas del mundo, desarrollando medicamentos para enfermedades cardiovasculares y cáncer. A pesar de que me encantaba, me gustaba la ciencia de lo que hacía, lo que más me fascinaba era lo que ocurría cuando se probaban los medicamentos. Digamos que en un ensayo típico le dabas a 100 personas un medicamento para comprobar su eficacia. También le dabas a otras 100 personas un placebo con fines comparativos. Mejoraban con el medicamento 40, 50, 60, 70, 74, incluso 75 personas, dependiendo de la naturaleza y el tamaño del experimento. También mejoraban con el placebo porque piensan que están tomando el medicamento. Pensé que era algo increíble, así que viendo lo mismo una y otra vez, pasé mucho tiempo de mi tiempo libre mientras estaba en la industria investigando, examinando diferentes aspectos de la conexión mente-cuerpo, empezando por supuesto con el efecto placebo. Al final dejé mi trabajo y decidí que quería dedicarme a enseñar la conexión mente-cuerpo y escribir sobre ello. Háblame un poco más del efecto placebo y el efecto nocebo. Creo que deberíamos investigar cómo explotar el efecto placebo de forma positiva. Desafortunadamente, los médicos generan el efecto nocebo sin darse cuenta. Sí. ¿Puedes hablarnos sobre esto? Creo que en general el efecto placebo es extraordinariamente poderoso. La creencia por sí sola cambia la biología y esto no se enseña lo suficiente en las escuelas de medicina. Hace años, un amigo médico me comentó que en la escuela de medicina estuvieron media hora leyendo sobre el efecto placebo, solo acerca de las consideraciones éticas de prescribirlo. Nada sobre el poder de creer en algo, o de la esperanza, o el poder del lenguaje, de la forma en la que comunicas algo, cómo puede provocar un efecto placebo. No aprendieron nada sobre esto. Me encantaría que estas cosas se enseñaran más, porque a veces, sin quererlo, un médico puede destruir la esperanza. De hecho, hablé hace poco con alguien que me dijo que el médico destruyó su esperanza al ser demasiado clínico. Y lo único que necesitaba era esperanza. A veces eso es todo lo que las personas tienen, esperanza, es a lo que se aferran. Y creo que lo que no entendemos es que las estadísticas siempre siguen la curva clásica de campana. Mucha gente encaja en el medio, pero en el extremo siempre hay personas que desafían las posibilidades y debemos fijarnos en lo que hacen, qué es lo que hacen distinto a los demás. Y a veces la determinación o quizás es algo mental y emocional lo que tiene un efecto beneficioso. Y creo que si entendiéramos esto mejor, si la propia medicina lo entendiera mejor, entonces los médicos serían capaces de escuchar ese tipo de cosas cuando se comunican. La empatía, por ejemplo, es una de las cosas más importantes. Ahora, sabemos que si un médico muestra empatía y le dice a alguien, estarás bien, vas a mejorar, nos receta alguna medicación, creemos en ella, nos muestra calidez emocional. Esto hace que la persona crea. La empatía por sí sola amplifica el efecto placebo. Pero a veces, si hay demasiados tecnicismos, si no hay empatía, el paciente puede marcharse sintiendo que no lo escucharon. Parte de la recuperación del paciente depende de creer en el médico. Y si el médico no ha mostrado mucha empatía, entonces el paciente podría pensar, bueno, creo que esto no va a funcionar. Su propia creencia puede tener un efecto negativo en lo que intenta conseguir. La palabra placebo viene del latín por favor. Y nocebo es lo contrario. La gente lo llama el gemelo malvado. Nocebo viene del latín lastimaré. Y al igual que el efecto placebo, crees que algo te ayudará y lo hace. El efecto nocebo es cuando crees que algo te hará mal y así ocurre. Algunos médicos generan el efecto nocebo sin intención, solo con el uso del lenguaje. Hace unos años se hizo un estudio en la revista British Medical Journal titulado El poder de la consulta positiva. Investigaba el uso del lenguaje de los médicos.
Estudiaron durante un periodo de tiempo a médicos y consultas diferentes y encontraron que si el médico usaba un lenguaje positivo, si él o ella decían, ¿sabes qué? Te pondrás bien. Y, por ejemplo, mostraban algo de empatía. Te pondrás bien. ¿Sabes qué? No es para tanto. Si tomas paracetamol o una aspirina, mejorarás. Si por algún motivo no es así, vuelve a verme en una semana y veremos qué más podemos hacer. Esto se llamó consulta positiva. Por otro lado, la consulta negativa era cuando el médico decía, para la misma afección, no estoy muy seguro de lo que pasa. No sé si esto funcionará. Vamos a intentarlo. Toma un poco de paracetamol o una aspirina. Si no funciona, vuelve a verme. Lo que ellos mostraban era un lenguaje y expectativas negativas. Realmente no estoy seguro. Mientras que en la consulta positiva decían, estoy seguro, te pondrás bien, mejorarás. Aproximadamente la mitad de las personas que fueron a la consulta positiva mejoraron sus síntomas en un mes, a diferencia de los que fueron a la consulta negativa, por lo que el lenguaje por sí solo tiene un gran efecto en los síntomas del paciente. Creo que si tuviéramos un programa médico en la universidad, le enseñaría a los estudiantes de medicina y a los médicos el poder del lenguaje. Les enseñaría un mayor entendimiento sobre el efecto placebo en lugar del efecto placebo. A veces uso el término mecanismo placebo. Mecanismo placebo hace referencia a cómo funciona, porque el efecto placebo evoca la idea de que es algo psicosomático que no es real. Pero el mecanismo placebo es concreto. Pero el mecanismo placebo se refiere a las diferentes formas en las que tu pensamiento y creencias causan un efecto biológico en el cerebro y, por lo tanto, en todo tu cuerpo. Educaría sobre el mecanismo placebo, las formas en las que podemos incidir en ello, los usos del lenguaje y las aplicaciones que ayudan a una persona a creer o sentir algo, lo que puede tener un efecto sanador. Al enseñar el mecanismo placebo, explicaría los diferentes aspectos de la conexión mente-cuerpo, especialmente el uso del lenguaje afirmativo positivo, partiendo de la base que ese lenguaje puede tener un efecto curativo. Por otro lado, cuando un médico le dice a un paciente, tienes un 20% de probabilidad de sobrevivir más de 2 años, creo que es menos ético que dar falsas esperanzas diciéndole, te pondrás bien, porque esa esperanza es lo suficientemente poderosa como para cambiar la biología. Mientras que si dices que tiene un pequeño chance de sobrevivir, mucha gente lo creerá. Hace un tiempo hablé con un oncólogo y me decía que le enseñaba a sus pacientes que al menos había un ejemplo de remisión espontánea para cada forma conocida de cáncer en cualquiera de sus fases. Y él le contaba a esos pacientes porque sabía que les daba esperanza. Y a veces esperanzas es lo que se necesita. De la esperanza viene la creencia de que puedes hacerlo, que puedes encontrar un camino, que puedes hacer lo que sea si encuentras la forma. Esto por sí mismo tiene efectos beneficiosos. Por eso él les habla de las remisiones espontáneas a los pacientes para darles esperanza. Creo que es brillante porque no está mintiendo. Es un hecho. Es algo que hace bien decirlo. No es poco ético. Le da esperanza a la gente. Creo que todos los médicos deberían plantearlo así. Luego habrá que determinar cómo cada paciente puede creer que también puede conseguirlo. Que un médico crea en un medicamento influya en lo que cree el paciente y en cómo se comunican. Si el médico cree en una medicina, entonces él o ella comunicarán esa creencia en su propio lenguaje, a su manera, e incluso con su empatía. Y entonces el paciente asumirá esa creencia. La creencia de esa persona amplificará sus efectos. Si vas a tomar alguna medicina, digamos que es estándar, cuando crees en el médico o en lo que él o ella dicen, puedes mejorar con esa droga. Por otro lado, si no crees en ello porque no hubo empatía, quizás todo fue demasiado clínico o no te dieron esperanzas, es posible que tomes la misma medicación y no tenga efectos. Y al final, la diferencia entre el mejor y el peor resultado está en tu cabeza. Tiene que ver con cómo te sientes y en lo que piensas. Esto es algo que conocemos bien de poner precios y empaquetar medicamentos. En el Reino Unido tenemos un paracetamol simple. Digamos que es estándar, pero el de empaquetado elegante, basado en un estudio que hicieron hace algunos años sobre la aspirina y trasladaron al paracetamol, las aspirinas con paquete elegante y 10 veces más cara, creen que son mejores porque valen 10 veces más. En nuestra cabeza tenemos grabado que si algo es muy caro, debe ser mejor. Esto se lleva a la práctica en otros aspectos de la vida.
Creo que todos hemos pagado un poco más por calzado que dure más, o unos pantalones, o quizá camisas, para que duren un poco más, por lo que tenemos la experiencia práctica directa de que si pagas más por algo, funciona mejor. Esto se traslada a tomar medicinas. Si pagas más por un medicamento que se ve bonito y bien empaquetado, que viene en un mísero cartón endeble y que cuando lo abres la cápsula se rompe a la mitad, en cambio, si un medicamento viene con un papel grueso que tienes que quitar, piensas, vaya, realmente cuesta trabajo, qué buena calidad. Crees que si es más caro funciona mejor. Y resulta que el cerebro es como una farmacia. Es como una persona que cree que va a aliviar su dolor. Por ejemplo, la mente le pide al cerebro que busque en su farmacia y diga, bien, de todas las sustancias químicas diferentes que hay, ¿cuál voy a liberar? ¿Cuál es la que el paciente necesita? Así que espera una reducción del dolor. ¿Qué voy a liberar? Oh, ya lo sé, esto de aquí. Y entonces libera la versión natural de la morfina, opiáceos endógenos. Al liberarse en el cuerpo, la persona siente un efecto analgésico porque el cerebro posee lo que necesitas para el resultado que esperabas. Esto es algo muy poderoso. Comprender que esa expectación, una creencia, puede tener toda una clase de efectos biológicos en el cuerpo. ¿Qué es el condicionamiento? El condicionamiento es cómo la creencia de una persona se amplifica en algunos días. Por ejemplo, una investigación que revela que una persona que tomó morfina para el dolor por 2 o 3 días y al tercer día se le cambió en secreto a un placebo hecho con agua salada, y aún así la persona sentía menos dolor, porque durante esos 3 días su creencia era fuerte, por lo tanto estaba condicionado. En definitiva, el condicionamiento fortalece y refuerza una creencia. Se demostró que una creencia en sí misma, si encuentras cómo aumentar su poder, amplificarlo y profundizar en los sistemas del cuerpo, tendrás resultados más potentes. Creo que si entendemos el poder del condicionamiento mejor que la medicina tradicional y lo usamos en nuestra terapia, una de las cosas sobre las que escribí es que quizás podemos reducir el gasto de nuestro sistema sanitario en algunas afecciones, por lo menos, no para todas, pero algunas. Intercambiando en secreto el medicamento al tercer o cuarto día o después de cierto tiempo en el que las expectativas y las creencias alcanzaron un nivel como para reducir la cantidad de medicamentos que necesita una ¿Qué persona. añadirías o cambiarías si diseñaras un programa médico privado? Si diseñase un programa médico privado, añadiría a la información médica convencional una serie de lecturas de todos los aspectos de la conexión mente-cuerpo. No solo el efecto placebo, sino toda la investigación que demuestra que si pienso en la punta de mi dedo y la miro, la estimularé. Y si observas el cerebro, la región del cerebro que corresponde a la punta del dedo se estimula inmediatamente. Por lo tanto, tu atención es el puente para conectar la mente con el cuerpo. Tu atención dirige el pensamiento. Eso enseñaría. Todos sabemos que cuando estás estresado, tu cuerpo genera hormonas del estrés. O si estás en una situación de calma y piensas en un momento de estrés, lo recuerdas, producirás exactamente el mismo efecto, los mismos químicos del estrés, pero de la misma forma puedes estar en un ambiente amoroso o momento en el que alguien te demuestra dulzura y compasión y produces una pequeña hormona en el cerebro llamado oxitocina, y además la produces en diferentes regiones del cuerpo. Es conocida como una hormona reproductora, pero también es una hormona cardiovascular muy poderosa. Se llama cardioprotector. Significa que protege el sistema cardiovascular. Puedes estar en un ambiente cariñoso con alguien, un contacto emocional cálido y produces oxitocina. O puedes estar sentado, pensando con calma en un tiempo en el que te sentías bien, conectado emocionalmente a alguien, cuando sentiste amor, afecto o generosidad de espíritu o cualquier tipo de sentimiento centrado en el corazón. Y tu cuerpo libera oxitocina. Una de las cosas increíbles que hace es cambiar la forma de tus vasos sanguíneos. La cambia físicamente. Hace que tus vasos sanguíneos se hagan
Efecto de sonido incluido. Los vasos sanguíneos cambian la forma cuando corre oxitocina por las arterias. Y otro efecto secundario es que barre la basura de tus arterias. La basura es el término técnico para los dos grupos de químicos que producen enfermedades cardiovasculares. Se conocen como radicales libres. Otro nombre es oxidación e inflamación. Estudios sobre oxitocina muestran que reduce directamente el radical libre de la oxidación y la inflamación. Cuando estás en un ambiente de amor, al producir oxitocina, envías esos beneficios a tu corazón, a tu sistema cardiovascular. Pero incluso cuando estás sentado calmadamente en algún lugar pensando en ese ambiente de amor, esa persona que te mostró generosidad de espíritu o amabilidad o compasión, también envías esos beneficios a tu corazón. Así que creo que si diseñase un curso para universidades de medicina, además del efecto placebo y las consecuencias de fijar tu atención en cualquier parte de tu cuerpo para estimularla, enseñaría cómo influyen en la salud el amor, la compasión, el cariño y la gratitud. Sobre todo teniendo en cuenta que la cardiopatía es el mayor asesino, uno de los mayores. Saber que a través del pensamiento y el comportamiento puedes enviar beneficios al corazón me parece algo en señal de la enseñanza. ¿Qué consejo podrías darle a la gente sobre los medicamentos? Como por ejemplo los puntos positivos y negativos. Entré en la industria farmacéutica siendo un joven científico. Solo quería encontrar la cura para el cáncer y resultó que la mayoría de mis amigos y compañeros en la industria farmacéutica, todos científicos, también querían, muchos de ellos, encontrar la cura para el cáncer, querían salvar vidas. Cuando asciendes en la compañía es que las metas empiezan a cambiar. Un día aprendí algo muy valioso. Porque le envié un mail al jefe de la compañía y le dije que los científicos queríamos salvar vidas. Y le pregunté por qué no ocurre lo mismo en la cima. Fue muy amable y me explicó cómo funciona para él. Dijo, uno de nuestros objetivos primarios es el valor de las acciones. Pero dijo esto, ese es mi trabajo. Tengo que incrementar el valor de las acciones porque la compañía no me pertenece. De hecho, pertenece a accionistas que se mueven según el mercado, por lo que para nosotros se trata de hacer un esfuerzo para ahorrar dinero y hacer crecer las acciones y participaciones. Eso mismo. Dijo, conduce al beneficio propio. Me explicó que esa es la razón por la que uno de los objetivos principales era el valor de las acciones. Entendí entonces que había una diferencia entre esos objetivos y los científicos. Como yo, que llegué a la industria para salvar vidas. Hay un poco de discordancia entre cuáles son los objetivos. Supongo porque toda gran compañía debe aumentar el valor de las acciones si es una compañía privada. Es una de las cosas que aprendí en la industria. Algo que aprendí sobre los medicamentos y que valoro, dejando de lado el hecho de que hablo del poder de la mente y estoy muy interesado en la holística, es que como químico orgánico reconozco que hay un gran valor en muchos medicamentos. Porque una de las cosas que hace un químico orgánico es crear algo con una geometría particular. ¿Cómo llegamos a descubrir eso? Digamos que entras en una selva, encuentras la raíz de una planta, la trituras, sacas el extracto y quizás tiene 100 componentes. Componente es el nombre para una sustancia. Hay 100 componentes en ella. Pruebas todos y encuentras que uno de ellos funciona realmente bien contra el cáncer o como antiinflamatorio. Entonces llega un químico orgánico, identifica su forma, la geometría y cualidades, y conservando esa forma y geometría puede hacer 1.000.000 de versiones. Puede poner algunos átomos en ella, solo unos pocos, y hacer muchas cosas increíbles, manteniendo esa geometría. Digamos que fabricaste 1.000 variaciones y las pruebas, y encuentras que una o dos son 100 veces más potentes que la original. Y esa es la que eventualmente se convertirá en medicamento, por lo que los medicamentos son muy beneficiosos, especialmente para personas con enfermedades crónicas. Puedes desarrollar de forma muy rápida algo que es muy, muy potente. La parte mala con cosas como esta es la naturaleza en sí misma. Creo que hay una razón por la que hay 100 componentes en la planta, y de esos 100, 1, 2 o 3 juntos liberan el efecto principal, pero los otros tienen otros roles que de alguna forma quizás protegen a la persona de los efectos secundarios. E incluso a veces, aunque el propio medicamento puede ser muy potente para enfermedades crónicas,
mayor pueden ser los daños colaterales. Todos conocemos los numerosos efectos secundarios, por lo que la parte positiva es que para una enfermedad crónica un medicamento puede ser muy potente, más efectivo que el producto natural, pero el efecto secundario, el daño colateral que causa normalmente no lo genera el producto natural, porque ese producto natural cumple la función para lo que está hecho. Pero algo parece moderar y balancear los efectos secundarios. Porque trabajé como científico en la industria farmacéutica, una de las cosas que hice fue revisar por pares qué se escribía en la ciencia convencional. Todo lo que escribí sobre revisión por pares y ciencia convencional, en parte, fue porque quería construir un puente entre las personas que tenían interés en la holística, las alternativas de la mente y la ciencia convencional. Muchas veces me ponía a revisar por pares estudios científicos convencionales porque había menos escepticismo. Haciendo eso encontré que podía crear ese puente fácilmente. Incluso cuando hablo de industria farmacéutica, tiendo a no compartir lo que hacen los profesionales, porque recuerdo los numerosos científicos que conocí como amigos o compañeros. Buenas personas que solo querían salvar vidas. Entré en la industria farmacéutica porque quería curar el cáncer. Esta es la razón por la que no me convertí en profesor. Quise entrar en la industria porque quería hacer algo que contribuya a salvar vidas. ¿Crees que hay un futuro o un camino para que los químicos orgánicos como tú desarrollen medicamentos un poco más conscientes de los efectos secundarios? ¿Puede la industria moverse a un lugar donde las compañías farmacéuticas sigan obteniendo beneficios y se reduzcan los daños colaterales? Hay potencial para más investigación sobre los productos naturales, no solo aquello que funciona, digamos que contra el cáncer o como antiinflamatorio, lo que sea, sino todo lo demás. ¿Cómo funcionaría la combinación de diferentes productos naturales para producir beneficios en conjunto? A veces pienso que si empleáramos más tiempo trabajando en averiguar cuáles son las combinaciones y qué balancea los efectos secundarios y los reduce, quizás puedan construir algo, incluso la química orgánica, fabricar algo que provoque, que balancee el efecto, que remueva los efectos secundarios sin minimizar el efecto principal o reduciendo el efecto del propio medicamento. Siento que el amor, la gratitud, la generosidad de espíritu y el cariño son algunas de las fuerzas sanadoras más poderosas. ¿Cómo afecta esto a tu biología? ¿Querrías hablarnos un poco más sobre esto? Cuando una persona se encuentra en un entorno en el que se siente querido, o incluso cuando una persona piensa en ese entorno, piensa en ese momento en el que alguien le mostró amor y afecto, o cuando te sientes cercano a alguien, puede ser un perro, un gato o incluso un caballo, es el sentimiento en sí mismo, es el amor, la compasión, el afecto que sientes. Produces oxitocina, la hormona en el cerebro, la produces en el corazón y en los órganos reproductores. Y esto produce beneficios fantásticos en el corazón, cambia el tamaño de los vasos sanguíneos y disminuye el riesgo de una cardiopatía, manteniendo sanas las arterias. Juega un papel importante en la digestión, ya que permite digerir mejor la comida y acelera el proceso de sanación. Hay investigaciones que demuestran que si alguien ha tenido un conflicto marital 40 horas antes de una operación, sus heridas sanan más lento. Es porque la oxitocina juega un papel importante en la sanación de las heridas. Ayuda a que los vasos sanguíneos implicados en curar las heridas crezcan. Juega un rol sustancial en un 30 a 40% de los casos. Lo que encontramos es que la producción de oxitocina baja. Por ejemplo, si tuvimos un problema en nuestra relación o pensamos de forma agresiva, sentimos hostilidad o ira hacia alguien, persona o animal, cerramos el grifo de oxitocina. Sin esa oxitocina, necesaria para proteger el sistema cardiovascular que nos ayuda a digerir mejor la comida, también se hace más lento el proceso de curación. La sanación es más rápida si pensamos en el amor, la compasión, gratitud, afecto, cariño o generosidad. El amor en sí mismo es el elemento sanador más poderoso y bonito. Y me encanta que ahora la ciencia esté mostrando biológicamente cuáles son algunos de sus efectos. Pienso en el amor propio como en el sentido interno de dignidad y valor.
Creo que lo sentimos cuando somos jóvenes, de niños, pero de alguna forma cuando crecemos y la vida va pasando y vemos cómo funciona la sociedad, lo que aprendemos de las personas, nos hace perder casi por completo ese sentido interno de dignidad y valor. Pasamos la mitad de nuestras vidas intentando volver el tiempo atrás, pero una de las percepciones importantes para el cerebro son las que se reflejan en tu cuerpo cuando sientes algo. Por lo que cuando estás feliz, no dices, estoy feliz, ¿qué es lo que tengo que hacer con mi cara? Ah, sí, sonreír. No piensas en sonreír y tirar el músculo cigomático mayor o el músculo orbicular de los ojos. No lo piensas. Es un reflejo porque los músculos de tu cara están conectados a los circuitos emocionales del cerebro. Es similar a si estás estresado o enfadado, no dices, ¿qué hago con mi cara? Oh, mejor hago esto. Plegaré el músculo supercilar, apretaré la mandíbula y encogeré los hombros. No piensas en hacer eso, es un reflejo, porque los músculos están conectados al circuito emocional. Mediante esa conexión puedes mostrar literalmente todo lo que sientes en tu cara o en tu cuerpo. Cuando no sientes dignidad y valor propios, se manifiesta en tu lenguaje corporal y en tu expresión facial. En entornos determinados con algunas personas y con el tiempo, al mantener nuestros cuerpos de una forma determinada, conectamos los circuitos en el cerebro y de esta forma encarnamos el lenguaje corporal que dice no soy lo suficientemente bueno o no soy suficiente. Literalmente lo encarnamos. Una herramienta fantástica para conectar los sentidos de la dignidad y valor propios es preguntarse ¿cómo estaría mi cuerpo si me sintiese así, si estuviese completamente seguro de lo que valgo? Mis hombros caerían, mi espalda se enderezaría, hombros bajos, cabeza alta, sonreiría, mis músculos faciales se relajarían, respiraría cómodamente. Y la clave es practicar esto de forma inexorable. Cada día, hazlo al menos 2 veces cada mañana. Mantente en lo que la gente llama postura de poder. Un concepto que surgió de Amy Cuddy, la profesora de Harvard, hacía que la gente haga la pose de la Mujer Maravilla. Y haciendo eso, conectabas los circuitos cerebrales que lo posibilitan, practicándolo constantemente. Una práctica constante de ajustar tu postura, enderezando tu columna, relajando los hombros, relajando tu cara, manteniendo tu cabeza alta, mirada al frente, todos los aspectos del lenguaje corporal diciendo lo que vales, que tienes tu sentido de dignidad y valor. Y practicándolo cada día, tan a menudo como puedas recordar, en pocas semanas, puede que 3, 4, 5, 6 o 7 u 8 semanas, hagas la conexión suficiente en el cerebro. Se llama neuroplasticidad, conexiones en el cerebro suficientes como para que tu lenguaje corporal sea el hábito y porque los músculos están conectados a los circuitos emocionales del cerebro. También será un hábito sentirse digno y valorado. Es un método fantástico para construir ese sentimiento de amor propio, simplemente ajustando tu postura y lenguaje corporal tanto como puedas. Creo que algunas personas carentes de amor propio pueden sentir mucho estrés y tener poca energía. Y cuando te falta energía y te sientes estresado, es difícil sanar, no importa lo que quieras curar. Y creo que cuando trabajas en ese sentido de dignidad y valor, tus niveles de energía suben. Y de ahí vienen ideas, tu creatividad, creer en ti mismo, confianza en lo que sea que hagas actualmente. Pienso que el amor propio, en el sentido de dignidad y valor aplicado a la sanación, solo puede ser algo bueno, trayéndote felicidad sin importar tu situación o circunstancia en la vida. Estudios científicos demuestran que ofrecer ayuda a la gente y ser agradable nos hace más felices. También hace que nuestros cuerpos estén más sanos. Nuestro corazón, nuestro sistema inmune. Hay una teoría que dice que la propia amabilidad reduce el envejecimiento, porque la amabilidad y la compasión son antiinflamatorias. Hay una investigación que demuestra que la compasión es un antiinflamatorio, porque la compasión es un aspecto de la amabilidad. Podemos decir que la amabilidad es un antiinflamatorio. La inflamación acelera el proceso de envejecimiento, por lo que la amabilidad y la compasión retardan el envejecimiimiento. Lo practico hace 91 años. Me dejé el pelo gris para aparentar mi edad. Es muy gracioso. Creo que lo arruiné, ¿no? ¿Puedes cortar esto, por favor? Sí.
Hablemos de la visualización. Me encanta la visualización. Creo que es muy poderosa. Hay una investigación fantástica de la Universidad de Harvard en la que pidieron a voluntarios que tocaran 5 notas en un piano. Lo tenían que hacer con cada uno de sus dedos. Pam, 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 y tocar las 5 notas durante 2 horas, durante 5 días consecutivos. Cada día escaneaban los cerebros. Los científicos observaron en el área del cerebro conectada a los músculos de los dedos y lo que encontraron increíblemente es que el área del cerebro conectada a los músculos de los dedos creció como un músculo, como si de verdad lo estuvieras ejercitando, y el área del cerebro conectada directamente a los músculos de los dedos creció de tamaño, y en esos 5 días su volumen se hizo unas 30 o 40 veces más grande. Esto se llama neuroplasticidad. El cerebro literalmente crece dependiendo de lo que hagas. Otro grupo de personas, en lugar de tocar las notas con los dedos, lo hicieron con la mente. Imaginaron el movimiento del dedo. No tenían que moverse, solo imaginarlo, imaginar escuchar el sonido. Lo hicieron por 2 horas los 5 días de la semana. También se escanearon sus cerebros cada día y el área del cerebro conectada a los músculos de los dedos también creció. Al 5.º día, cuando compararon las áreas del cerebro de aquellos que tocaron las notas con sus dedos y de los que imaginaban tocarlas, eran exactamente iguales. Si mezclabas las diapositivas, no podías notar la diferencia. En otras palabras, en muchas ocasiones, el cerebro no distingue si estás haciendo algo o imaginándote hacer esa cosa. Ese es el poder de la visualización. Hay muchos ejemplos de investigación. Me refiero a que hoy en día los atletas, sin excepción, usan la visualización como parte de su entrenamiento. Lo sé por 2 motivos. Era entrenador de atletismo. Fui entrenador y director de uno de los clubes más grandes de Reino Unido. Era director del equipo sub-20. En esa época teníamos a 8 personas en los Juegos Olímpicos. Entonces, aprendes lo que hacen los atletas de élite. Pero además, el año pasado, hablé en una conferencia. Era el siguiente orador después de Sally Gunnell, la medallista olímpica de 1992 en 400 metros valla. Dijo que el 70% de ganar una medalla de oro era mental. Que la visualización era muy importante. Cada día se imaginaba ella misma corriendo una carrera, la carrera perfecta. Se imaginaba elevando la rodilla, moviendo las piernas, los hombros sobre los obstáculos, visualizando en particular los últimos 50 u 80 metros, cuando estaba exhausta y se imaginaba a ella misma moviendo las piernas. Cuando cruzó la meta parecía una velocista. Su cuerpo, su estado físico era excelente. Fue la primera atleta británica en usar la visualización. Obviamente después de eso ganó la medalla de oro, pero una serie de estudios científicos muestran que la visualización puede aplicarse a toda clase de cosas, especialmente a un infarto, el Parkinson, daños en la médula espinal como parte de la rehabilitación. Un estudio reunió a personas que sufrieron un infarto, no reciente, sino unos 10 o 15 años atrás. Todos hicieron un curso de 6 semanas de fisioterapia, pero la mitad, además de la fisioterapia, hicieron 3 o 4 veces por semana, durante media o 1 hora, un ejercicio de visualización. Lo que hacían era, digamos que la persona tiene una discapacidad en el lado derecho. Durante esa media hora, esas 3 o 4 veces a la semana, se imaginaban comiendo una manzana, moviendo el brazo o cogiendo una taza de té y bebiéndolo, o pasando las páginas de un libro, o estirando el brazo. Pero tenían que visualizarse moviendo el miembro deteriorado. Al cabo de 6 semanas, encontraron que aquellos que hicieron la visualización recuperaron mucho más el movimiento que aquellos que solo hicieron fisioterapia. Esto es así porque el cerebro no puede distinguir si la persona en realidad se está moviendo o si la persona está imaginando ese movimiento. Entonces, para curar una enfermedad, ¿qué tipo de práctica sería buena o bastaría con una simple visualización? La práctica de la visualización en relación con la enfermedad es muy simple. Durante muchos años reuní testimonios y entrevisté cientos de personas que usaron la visualización como parte de su viaje curativo. E increíblemente lo que el 99% de ellos hacía era tomar la imagen mental de la enfermedad y convertirla en una imagen interna de bienestar. Es todo, pasar la imagen de enfermedad a bienestar, simplemente eso, y lo hacían una y otra vez. Te daré ejemplos de esta estrategia para ir de la enfermedad al bienestar. Las personas en quimioterapia imaginan a los medicamentos como pequeñas pirañas mordisqueando. En sus mentes lo que ven es que el tumor se hace más y más pequeño hasta desaparecer.
Las personas en radioterapia imaginan la radiación como rayos cayendo, pium, 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 bombardeando el tumor hasta hacerlos pedazos, y el tumor se hace más y más pequeño hasta que desaparece. Algunas personas aplican esta estrategia, pasar de la enfermedad al bienestar, imaginando tumores como pequeñas bolas de nieve que se derriten en una estufa. Creo que todos hemos derretido una bola de nieve o hielo con agua caliente y se hace cada vez más pequeño, por lo que la gente usa esa imagen para emular el efecto de disminución en sus mentes. Y la clave es hacerlo una y otra vez. La gente con artritis se imagina con un papel de lija fino, lijando la articulación, alisándola y puliéndola. Y después se ponen aceite y grasa para que se vea bonita, suave y lisa. Personas con enfermedad cardiovascular se imaginan caminar por las arterias con un limpiador a vapor, limpiándolas, echando vapor para limpiar las arterias. Y cuando aflora la basura, la barren, la ponen en bolsas, la tiran, la sacan del cuerpo completamente. Una mujer me contó una historia bonita. Tenía tumores y se imaginó que había un conejo en su cuerpo al que le encantaba el chocolate. Se imaginó que los tumores estaban hechos de chocolate. En su mente imaginaba que el conejo lamía los tumores porque eran de chocolates. A su vez, veía a los tumores que se hacían cada vez más pequeños hasta desaparecer completamente. Se ponían mejor cuando el conejo estaba lleno, saltaba fuera del cuerpo y se metía al bosque, los evacuaba y eso se transformaba en fertilizante. Y después de un tiempo y de varias visualizaciones, creció un árbol ahí donde el conejo había dejado el fertilizante. Lo llamaba el árbol sanador. Invitaba a otros animales a acercarse, a recibir sanación del árbol. Toda esta experiencia la usó para que la recuperación fuera más fácil. Todas las personas que practican visualizaciones usan el mismo sistema, transformar la idea de enfermedad en idea de bienestar. Cómo te imaginas el bienestar y la enfermedad es algo que depende completamente de ti. De hecho, solo puedes hacerlo bien. Como el resultado final es el bienestar, solo puedes hacerlo bien, y esto lo repites una y otra vez, de enfermedad a bienestar, de enfermedad a bienestar, de enfermedad a bienestar varias veces. Solo puedes hacerlo bien. ¿Podrías compartir alguna historia poderosa más que hayas tenido o presenciado? Hace unos años conocí a un caballero que tenía una enfermedad aparentemente incurable, llamada miastenia grave. Es una enfermedad autoinmune en el que el sistema inmunológico ataca un pequeño químico en el cerebro. Digamos que la forma en que funciona es que el químico tiene que pasar de un nervio a otro, de un lado a otro, nadando. Pero lo que ocurre es que el sistema inmune, cuando está a mitad de camino, retiene ese químico y lo destruye y genera todos esos síntomas que son muy serios. Él y yo nos encontramos y trabajamos visualizaciones por este tema. Consistían en que se imaginara que acampaba en su cerebro y que tenía una pistola de juguete. Ya sabes, esas que disparan corchos. Siempre prevengo sobre el uso de la violencia. No estaba usando una Uzi de 9 milímetros. Siempre advierto sobre el uso de la violencia en tu propio cuerpo y en tu imaginación. Por lo que era una pistola de juguete. Y en su mente, cuando veía alguna piraña del sistema inmune queriendo engullir el químico, le disparaba con fuerza suficiente como para distraerla. Cuando se distraía, perdía de vista el químico que podía ir de un nervio a otro. Lo hizo cada día, a veces una hora, a veces media. Pasó mucho tiempo día a día acampando en su cerebro una y otra vez para que ninguna piraña del sistema inmune se tragara el químico. Hizo esto cada día durante 11 meses. Y además recibió un tratamiento homeopático y de medicina vibracional. Entre estos dos, la visualización y el tratamiento alternativo, se curó completamente. De hecho, el especialista del hospital le dijo: "Eres la única persona que conozco que se recuperó por completo de miastenia grave". Te contaré el ejemplo de un hombre cuyo cuerpo quedó destrozado después de un accidente automovilístico. Tenía fractura de cráneo, el hombro y varias costillas rotas. La pelvis y la cadera también. Su rótula derecha había quedado en la parte posterior de su rodilla. Pasó mucho tiempo en rehabilitación. Empezó a usar la visualización, porque realmente no tenía mucho más que hacer dado su estado. Y cada día hacía un viaje a una fábrica de sanación.
y él era el capataz. Se imaginó yendo a su cerebro, y quiero decir, su cráneo, donde estaba la fractura, e imaginó a todos los obreros uniendo los fragmentos del hueso, como estalagmitas y estalactitas. Se imaginaba que esos fragmentos de hueso se volvían a unir, cientos de ellos, cerraba la fractura, y luego hacía lo mismo con el hombro y la caja torácica. Y cuando mejoraba, mandaba a los obreros a la pelvis, se centraba en la cadera. Los imaginaba no solo lijándola, sino puliéndola bien, engrasándola. Todos los días visitaba la fábrica en donde se hacían los trabajos de reconstrucción. En los primeros días de la rehabilitación, los médicos le dijeron, si trabajas muy duro, hay una posibilidad de que en 5 años vuelvas a recobrar el 80% de la movilidad. Le preguntaron, ¿te parece bien? Contestó, no, voy a correr el maratón el año que viene. Y lo hizo. 18 meses después, haciendo las visualizaciones, corrió la maratón. Durante esos 18 meses, mantuvo su práctica de visualización cada día. Recorría las fábricas, observaba cómo hacían la reconstrucción. Hacía la fisioterapia, pero además la visualizaba recorriendo sus músculos. Además de hacer todos los ejercicios, se imaginaba a sí mismo recorriendo la fábrica, reparando lo que estuviese dañado. Con el tiempo, después de 18 meses, fue al maratón tan recuperado que lo completó en 4 horas. Vaya, qué inspirador. Ya que eres científico, ¿podrías hablarnos de cómo a nivel cuántico somos solo energía vibrante? La energía es cambiante, ¿cierto? Si miras dentro de cualquier parte de tu cuerpo con un microscopio, por ejemplo tu mano, cuando la miras con un microscopio ves células, miras dentro de las células y en el centro encuentras tu ADN. Dentro del ADN encuentras átomos y dentro de los átomos no hay nada. Bueno, hay protones y neutrones, electrones, picatostes e idiotas. No hay picatostes e idiotas, pero sí protones, neutrones y electrones. Y lo que es increíble es que dentro del átomo hay un 9,99999999999% de espacio vacío. Son 13 nueves después del punto decimal de espacio vacío. Si un protón fuera una manzana del tamaño de una manzana, el electrón más cercano sería del tamaño de un grano de sal y estaría aproximadamente a 2 kilómetros. Imagina una manzana y un grano de sal separado 2 kilómetros rotando entre ellos. Ese es el espacio correspondiente al 99,99%. Esa es la cantidad de espacio vacío que encuentras. Simplemente pi por r, 99,99% de espacio vacío. Y las partículas emergen esencialmente de ahí, lo que se llama campo cuántico. Puedes pensar en las partículas como olas de energía, literalmente vibraciones de energía. A veces, para las personas, puede ser un buen movimiento cuántico, alejarse de los pensamientos aparentemente sólidos y permanentes. La solidez, cuando piensas en una enfermedad, una afección, una herida, algo físico y sólido, evoca muchas ideas de algo duradero, permanente. Pero si te imaginas entrar dentro de una célula, dentro del ADN, de los átomos al interior del campo cuántico, e imaginas exactamente eso, al final de todo, vibraciones de energía. Y a veces pienso en ese pequeño cambio cuántico en la mente. Todo está hecho de energía y vibración, ondas de energía. Transformar tu pensamiento de algo aparentemente sólido y permanente a algo quizás cambiante y que puede sanar. Creo que esa percepción, creer en el cambio, puede resultar un buen golpe. ¿Querrías describir brevemente el campo cuántico sanador y quizá una historia en la que se aplique? Creé una visualización hace muchos años. Lo llamé campo cuántico sanador porque centramos la imaginación en una parte del cuerpo maltrecha, enferma o malherida, y nos imaginamos yendo por las células, el ADN, los átomos, las partículas, hasta el campo cuántico, e imaginamos, en lugar de pensar en una enfermedad o en una herida como algo sólido, lo imaginamos como ondas de energía. Imaginamos ondas de enfermedad y las convertimos en ondas saludables. Es un proceso mental simple. Simplemente convertimos ondas de enfermedad en ondas saludables. Y para algunas personas se siente como si se volvieran más poderosos, porque solidez implica algo rígido, sólido, que nunca va a cambiar. Pero cambiar de ondas de enfermedad a las saludables interviene en la creencia, crea esperanzas, la sensación de que puedes hacer algo.
La razón por la que empecé con esto fue que estaba interesado cuán rápido el cuerpo es capaz de hacer cosas. Y sabía que en algunos casos el efecto placebo, por ejemplo, los analgésicos, pueden actuar en segundos. Hay veces que el efecto placebo es rápido y puedes experimentar remisiones espontáneas y sucesos de este tipo de forma rápida. Por ejemplo, el trastorno de identidad disociativo suele llamarse trastorno de personalidad múltiple. Lo que vemos en este tipo de trastorno es la persona yendo de una personalidad a otra completamente diferente. Una personalidad distinta que a veces conlleva a un cambio en la biología. Por ejemplo, respecto a las alergias, una persona que con una personalidad es alérgica al zumo de naranjas estaba con un psiquiatra y le apareció urticaria, una reacción alérgica en su brazo. Al cambiar de personalidad, la urticaria desapareció. Entonces, una personalidad sufre una afección, pero al cambiar la personalidad, esa afección y los síntomas se desvanecen. Estuve explorando todo esto. Y lo que nos muestra es que una creencia es tan poderosa que puede generar cosas realmente increíbles y a veces de forma muy rápida. Fue aquí donde me surgió la idea del campo cuántico sanador. Una forma de cambiar el pensamiento de la gente, alejándola de la idea de solidez, permanencia y de que esa solidez es algo que no puede cambiar porque las cosas sólidas de alguna forma están atascadas y por lo tanto son permanentes. Esto es algo que asumimos inconscientemente. Tenemos que deshacernos de esta idea. Imagina lo mismo desde una perspectiva cuántica en la que no hay nada. Son ondas de energía y las ondas de energía en tu mente están predispuestas a cambiar, como si estuvieras en la bañera y simplemente movieras el dedo creando ondas. Así en nuestro subconsciente entendemos que las ondas son fáciles de cambiar. El campo cuántico sanador permite que las personas crean profundamente en sí mismas, y eso es poderoso. Y hay quienes lograron hacer visualizaciones para otras personas. Sí, así es. De hecho, acabo de recordar una mujer en un taller que visualizó en el campo cuántico sanador la salud de su hija de 4 años que era asmática. Me mandó un email unos 15 días después para decirme, no lo entiendo, mi hija ya no necesita su inhalador. Recuerdo a una persona que se recuperó completamente de miopía. Su visión mejoró espontáneamente realizando la meditación del campo cuántico sanador. Lo que ocurre muchas veces, si la persona tiene dolor mientras realiza la meditación del campo cuántico sanador, sienten algún beneficio. Muchas personas dicen que sienten un alivio inmediato del dolor. ¿Podrías darnos la versión breve de lo que es el campo sanador? Danos una versión rápida. En la visualización del campo cuántico sanador, ponemos nuestra atención en la parte del cuerpo en la que deseamos centrarnos e imaginas que estás en el interior de tus células y además como deberían ser. Cada uno lo imagina a su manera. Algunas personas lo ven en alta definición, algunos con una clase de sensación o sentimiento. De cualquier forma, lo que imagines estará bien, porque todos lo hacemos de una forma única. Imagina las células que puedes entrar en ellas. Ahí reside el ADN. Es como la yema de un huevo. El ADN está allí. Imagina cómo es, ya sea viéndolo o sintiéndolo. Y después imagina pasando del ADN a los átomos y de los átomos a las partículas subatómicas, los protones y neutrones. Puedes imaginártelo como el cielo nocturno, porque si pudieras verlo sería algo así, como el cielo en la noche. Y después imagina entrar en una estrella, un protón o un electrón y caer en ese campo de energía pura. El campo cuántico, olas de energía. Luego imagina ondas de enfermedad, porque al final todos los átomos surgen del campo cuántico. Entonces las olas, las vibraciones de enfermedad, vienen de algún lugar ahí. Puedes imaginar ondas de enfermedad como sea que se vean para ti, ya sea viéndolas o sintiéndolas. Imagina simplemente que hacen puff y desaparecen. Y después reemplázalas. Simplemente aléjate de ese pensamiento y reemplázalas con olas de bienestar. Imagina cómo serían esas hermosas ondas de bienestar. Luego volvemos con nuestra atención al cielo nocturno, pero ahora visualizando las estrellas coloreadas con bienestar. Llevamos nuestra atención a los átomos coloreándolos con bienestar. Centramos nuestra atención en el ADN. Imagina el ADN coloreado con bienestar. Lo mismo con las células. Imagínalas coloreadas. Vuelve donde empezamos en el cuerpo. Y cuando volvemos a la parte del cuerpo por donde empezamos, la imaginamos en un completo estado de bienestar. Es un proceso muy simple. Entra en el campo cuántico de tu cuerpo, cambia las ondas y vuelve al campo cuántico donde empezaste. Ahora danos una versión de 2 minutos. Centras tu atención en la parte del cuerpo que deseas que funcione.
e imaginas entrar en esa parte del cuerpo y cómo sería. Ahora deberías verlo, sentirlo u oírlo de la forma en que lo imagines. E imagina entrar en esa parte y ver de cerca las células. Imagina cómo serían las células viéndolas o sintiéndolas. Ahora, imagina ir al centro de la célula donde se encuentra el ADN. E imagina cómo sería el ADN. Obsérvalo o siéntelo. Después imagina entrar en el ADN, que está hecho de átomos, e imagina cómo serían los átomos, ya sea viéndolos o sintiéndolos. Después lleva tu atención de los átomos al cielo nocturno, y las estrellas que ves en el cielo son protones y electrones. Y después imagina entrar en una estrella y caer hasta el fondo, hasta el campo cuántico. Un mar de completa tranquilidad, solo puras olas calmadas de energía, pura energía. Después imagina olas de enfermedad que también surgen del campo cuántico, porque todas las partículas que se crean nacen ahí. Imagina cómo serían las olas de enfermedad, velas o siéntelas. Y mentalmente di, basta. E imagina las olas de enfermedad desaparecer del propio tejido espacio-tiempo. Imagina como si se lanzaran un guijarro en un estanque, creando olas. Imagina una estrella de cualquier color que te venga a la mente, cualquier color que represente bienestar, y deja caer la estrella en el campo cuántico. Cuando aterriza, se oye Om, y surgen olas de bienestar del centro del campo cuántico hasta llenarlo. Observa el color de las olas, su profundidad, lo rápido que viajan, su textura, si hacen algún sonido. Ahora, repítelo. Deja caer la misma estrella de bienestar cada vez más profundo. Cuando aterriza, se oye Om, y surgen olas de bienestar que se mueven hasta rellenar el campo cuántico. Nuevamente centrando tu atención en el color de las olas, la textura, el sonido, la profundidad, lo rápido que llenan el campo cuántico, y deja caer por tercera vez la estrella de bienestar, de forma profunda, aterrizando con un Om, y otra vez se generan olas de bienestar que se mueven para llenar el campo cuántico. Observa el color, la textura, la profundidad de las olas, el sonido, la velocidad. Porque todo surge del campo cuántico y ahora está lleno de olas de bienestar. Volvemos a centrarnos en el cielo nocturno y notamos lo que ha cambiado en el proceso. Cualquier cambio en el color, la textura o el sonido del cielo nocturno. Al combinarse los protones y electrones para formar átomos, centramos nuestra atención en ellos. Nos fijamos en cualquier cambio de los átomos, en el color, forma, textura, sonido. Cree en que aquello que ves, notas o sientes es la confirmación de un cambio. Al unirse los átomos para formar el ADN, podemos centrar nuestra atención en él y notar un cambio en el color, textura, sonido, movimiento y forma. Y también podemos creer que lo que vemos, notamos o sentimos es la confirmación de un cambio. Y al combinarse el ADN con otros elementos para formar células, podemos centrar nuestra atención en las células, notando cualquier cambio en las células respecto al inicio, cualquier cambio en el color, textura, sonido, forma o tamaño. Y cree que lo que ves, notas o sientes es la confirmación de un cambio. Y volviendo a donde empezamos en el cuerpo, imagina esa parte en un estado de total bienestar y cree que lo que ves, notas o sientes es la confirmación de un cambio. Y después centramos la atención en nuestra respiración y abrimos los ojos cuando estamos listos. ¿Cuál es tu mensaje final respecto a la sanación? Mi mensaje sería que investigues en la conexión mente-cuerpo.
porque tu mente ejerce un poderoso y extraordinario efecto, un impacto en tu cuerpo 24 horas al día, 365 días al año. Y si nos informamos sobre cómo funciona, entonces podremos empezar a aprovecharla, escogiendo en qué dirección centrar nuestras mentes.